Ahora nos encontramos para trabajar el problema 7 de la serie 3 de Química de Coordinación, Teoría de Campo Cristalino. En este problema nos dan diferentes compuestos de coordinación con sus valores de momento magnético observado. Nos piden que indiquemos el nombre y el número de coordinación de cada uno de los compuestos junto con su geometría. Después que escribamos la configuración electrónica y calculemos la energía de estabilización de campo cristalino y que comparemos el momento magnético observado y el calculado y expliquemos las diferencias que se observan. Comencemos entonces escribiendo cuáles son los complejos con los cuales vamos a trabajar y además añadamos la configuración electrónica del ion atómico central, del ion metálico central, ya que esto nos va a brindar información de cuántos electrones vamos a tener que ordenar en los orbitales desdoblados. Todos los complejos con los que trabajamos, primero que nada son aniones. Les he colocado en la diapositiva el nombre para que ustedes puedan corregirlo. Y además todos son hexacoordinados, es decir, todos octaédricos. Por lo tanto, los diagramas de doblamiento de los orbitales van a contener primero a los 5 orbitales d, que yo los he simbolizado en una única línea horizontal con el objetivo de reducir espacio y poder colocar todos los diagramas en la misma diapositiva. Y después he colocado los orbitales T2G en la parte inferior y los orbitales EG en la parte superior, tal como es para un complejo octaédrico. Comencemos analizando el primer complejo, el que contiene al hierro 3+ como ion metálico central y al ligando ciano. Debemos ordenar 5 electrones y para ello primero vamos a mirar la serie espectroquímica para los ligandos. Y observarán que el grupo ciano es un ligando de campo intenso, se encuentra hacia el final de la serie espectroquímica. ¿Eso qué significa? Significa que el desdoblamiento que va a generar entre los orbitales d va a ser bastante importante. Por lo tanto, es muy probable que los electrones prefieran aparearse en los orbitales T2G antes que colocarse en los orbitales EG. Entonces, con esto podemos predecir que la geometría del complejo va a ser de bajo spin. Entonces, los 5 electrones contenidos en los orbitales d se van a ubicar en los orbitales T2G. Es decir que yo voy a tener un complejo que tiene un ligando de campo intenso, un ligando que se encuentra hacia el final de la serie espectroquímica, por lo tanto voy a esperar que sea de bajo spin, es decir, que prefiera aparear electrones en los orbitales T2G antes que colocarlos en el orbital superior o en los orbitales EG. Debo proceder a calcular la energía de estabilización de campo cristalino y para ello tendré que tener en cuenta la cantidad de electrones apareados en los orbitales d y la cantidad de electrones apareados en los orbitales desdoblados. Como pueden ver, cuando ustedes repitan este ejercicio en la carpeta y escriban los 5 orbitales d, van a ver que en los orbitales d no hay apareamientos de electrones, mientras que en los orbitales T2G tengo 2 apareamientos. Por lo tanto, cuando calcule la energía de estabilización de campo cristalino, debo incluir esos apareamientos. Por ello es que la expresión para la energía de campo cristalino me queda como la contribución de los 5 electrones ubicados en los T2G más 2 apareamientos. Ahora miremos el complejo que contiene al cobalto como ion metálico central y al flúor como ligando. El cobalto, en esta oxidación 3+, contiene 6 electrones en sus orbitales d. Mientras que el ligando flúor es un ligando que se encuentra en las primeras posiciones de la serie espectroquímica. Por lo tanto, podemos proponer que el desdoblamiento entre los orbitales T2G y EG no va a ser muy grande, porque es un ligando más bien de campo débil. Por lo tanto, uno puede proponer justamente que los electrones van a preferir ubicar los orbitales T2G y los orbitales EG antes que originar apareamientos en los orbitales T2G. Entonces uno puede proponer para este complejo una
una configuración de alto spin. Si nosotros proponemos una configuración de alto spin, estos 6 electrones se ubicarán 4 electrones en los orbitales T2G y 2 electrones en los orbitales EG. Procedemos a calcular la energía de estabilización de campo cristalino, tal como se la estoy mostrando en la diapositiva, y la pregunta es, ¿necesito considerar la energía de apareamiento? Bueno, en este complejo no es necesario, porque en los orbitales D tengo un apareamiento de electrones, mientras que en los orbitales T2G también tengo un solo apareamiento de los electrones. Por lo tanto, no debo considerar la energía de apareamiento en este complejo. Por último, vamos a trabajar con el complejo que contiene el cobalto en estado de oxidación 2+, y al grupo nitro como ligando. El cobalto en el estado de oxidación dado tiene 7 electrones para ordenar. Y el ligando nitro es un ligando que se encuentra hacia el final de la serie espectroquímica. Por lo tanto, es de esperarse que el desdoblamiento de los orbitales T2G y EG sea importante, porque es un ligando de campo intenso. Es decir, que esto nos permite proponer una configuración de bajo spin. Al ser un ligando de campo intenso, me va a generar un desdoblamiento importante, por lo que los electrones van a preferir aparearse en los orbitales T2G antes que colocarse en las posiciones EG. Entonces, tengo 7 electrones, los voy a ubicar en los respectivos orbitales T2G y EG, y notarán que al final me terminan quedando 6 electrones en los T2G y un solo electrón en los EG. Para calcular la energía de estabilización de campo cristalino, yo necesito conocer la cantidad de electrones apareados en los orbitales D y luego en los orbitales desdoblados. Si realizo esa comparación, notarán que en los orbitales T2G aparece un apareamiento extra. Por lo tanto, cuando realice el cálculo de la energía de estabilización de campo cristalino, deberé considerar los 6 electrones, la contribución de los 6 electrones en los orbitales T2G, la contribución del electrón ubicado en el orbital EG, pero además sumarle una energía de apareamiento. Entonces, en la diapositiva anterior, lo que hicimos fue determinar la configuración de los complejos, es decir, proponer si eran de bajo o alto spin, dependiendo de la posición del ligando en la serie espectroquímica. Es decir, si tengo un ligando de campo intenso, proponíamos configuraciones de bajo spin, mientras que si era un ligando de campo débil, íbamos a proponer configuraciones de alto spin. Ahora debemos corroborar esa propuesta, y para ello debemos emplear el momento magnético de spin. El momento magnético se calcula con la ecuación que les he colocado en la diapositiva, y el valor de S corresponde a 1/2 por cada electrón desapareado. Entonces, en el caso del primer y el tercer complejo, el valor de S va a ser 1/2 porque tengo un solo electrón desapareado en cada uno de los complejos. Mientras que para el complejo que tiene el flúor como ligando, el valor de S es 2 porque tengo 4 electrones desapareados. Entonces, calculo el momento magnético y luego, cuando lo comparo con el momento magnético observado, puedo notar que los valores son semejantes. Es decir, que lo que nosotros hemos propuesto como configuración de bajo o alto spin en cada caso ha sido corroborado. Por último, quiero resaltar la importancia de conocer el momento magnético de forma experimental, porque nosotros propusimos las configuraciones de alto y bajo spin analizando la fuerza del ligando. Sin embargo, si nosotros no hubiésemos hecho ese análisis y directamente proponemos una configuración de alto spin, como les estoy mostrando para el ejemplo del complejo de hierro, recuerden que el hierro en estado de oxidación 3+, tenía 5 electrones en los orbitales D, por lo tanto cuando yo los acomodo en los orbitales desdoblados con una configuración de alto spin, me quedan 3 electrones en los orbitales T2G y 2 electrones en los orbitales EG, es decir, la configuración de alto spin.
Ahora, cuando yo calculo el momento magnético, tengo que saber que cada electrón está contribuyendo. Entonces, el valor de S va a ser 5 medios, porque si tengo 5 electrones y cada uno contribuye en un medio, entonces el resultado es 5 medios. Cuando calculo el momento magnético, obtengo que este valor es 5,91. Y cuando ahora lo comparo con el momento magnético observado de forma experimental, claramente puedo notar que la configuración de alto spin no es la configuración correcta para este complejo. Entonces, cuando uno vaya a analizar estos problemas, es importante hacer un análisis íntegro. Primero mirar el ligando, en qué posición está en la serie espectroquímica, y además pensar que si yo propongo la configuración de alto spin voy a tener un momento magnético dado, si propongo la configuración de bajo spin tendré otro momento magnético dado, y si cuento con el valor observado de forma experimental puedo verificar cuál es la configuración que se está dando. ¿Estamos? Es importante rescatar que el valor observado de forma experimental les va a permitir a ustedes evaluar y decir, bueno, me quedo con la configuración de bajo spin o me quedo con la configuración de alto spin.